Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Me gustaría que nos fuéramos de inmediato a la palabra de Dios. Tenga la amabilidad de abrir la Biblia en San Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo busca salvar al perdido. Desde su entrada al mundo, la misión del Señor Jesucristo fue de buscar y salvar a los hombres que están lejos de la presencia de Dios. La historia que a continuación el evangelista Lucas nos narra nos afirma esta gran verdad, pues ahí se ve a un hombre que estaba lejos de la presencia de Dios, pero que al encontrarse con Jesús, su vida tuvo un rumbo distinto del que él estaba acostumbrado. Sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo obró de una manera maravillosa en su vida. La historia que nos presenta Lucas nos da a entender que Jesús busca salvar a los perdidos. Veamos esta realidad a través de la narración que nos presenta este evangelista. Desde el capítulo 19, desde el versículo 1 al 10, Lucas nos dice que Jesús entró en la ciudad de Jericó y que había allí un hombre llamado Zaqueo, rico, principal de los publicanos. Al parecer tenía deseos de querer ver a Jesús, pero no podía por causa de la multitud y porque era pequeño. Se dice que se adelantó y se subió a un árbol sicómoro porque allí pasaría Jesús. Cuando Jesús llegó allí donde estaba este hombre, Jesús le llamó y le dijo que se bajara del árbol porque era necesario posar en su casa. Se bajó de inmediato y dice la Escritura que lo recibió con alegría. Sin embargo, algunas personas comenzaron a criticar a Jesús porque había entrado en la casa de un hombre pecador. Pero lo más maravilloso que podemos ver es que estando este hombre con Jesús, se ve que se compromete en dar sus bienes a los pobres, hasta la mitad de sus bienes a los pobres. Y si había defraudado a alguno, dice la Escritura que lo enmendaría. Jesús le dijo que la salvación había llegado a esta casa. De seguro, mis amados hermanos, podemos aprender varias lecciones en esta narración que nos presenta Lucas. Mis amados hermanos, Jesús busca salvar a los perdidos. Lo primero que estamos viendo en esta narración es que este hombre estaba involucrado en actos pecaminosos. Si nosotros vamos ahí, Lucas capítulo 19, versículo 1 y 2, dice la Escritura: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Lo primero que estamos viendo es que este hombre se dice que trabajaba como recaudando los impuestos para el gobierno romano. Lucas nos dice que este hombre era publicano. Y los publicanos eran los que se encargaban de cobrar los impuestos para el gobierno romano. En el versículo 2, Lucas nos presenta a Zaqueo como el principal o jefe de los publicanos. Es decir, Zaqueo era un hombre importante socialmente hablando. Pero lamentablemente los publicanos mantenían una mala reputación, pues eran personas consideradas que abusaban de su cargo y la gente los tenía por lo peor. Posiblemente estos exigían a sus conciudadanos judíos más de lo establecido al momento de pagar sus impuestos, o los amenazaban de alguna manera. Lo cierto es que eran repudiados por los demás. Por lo visto, Zaqueo, sin lugar a dudas, no era la excepción. A lo mejor la gente lo tenía por un fraudulento, ladrón y estafador. Mis queridos hermanos y amigos, así es el hombre que no tiene a Dios en su vida. En él no existe ni el más mínimo remordimiento cuando se trata de cometer actos delictivos. Desde que el hombre se alejó de la presencia de Dios, su vida es un camino de delitos y pecados. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y esto también, mis amados hermanos, nos recuerda que cuando leemos en Génesis, podemos ver que la maldad de la gente, dice la Escritura, que era de continuo solamente al mal.
en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. En otro pasaje bíblico, Dios hablando con Abraham acerca de el castigo sobre Sodoma y Gomorra, dice la Escritura que el pecado de ellos se había agravado en extremo. La falta de tener a Dios en el corazón conlleva a cometer actos pecaminosos. Y sin lugar a dudas, este hombre Zaqueo era despreciable por su mal proceder. Posiblemente era un hombre que practicaba el soborno. Se dice en el verso 8 que reconocía que había la posibilidad en que haya en algún momento dado actuado bajo fraude. Eso lo dice Lucas capítulo 19, versículo 8. Por eso la gente lo menospreciaba y lo tenía por lo peor. Lucas nos dice en el versículo 7 que la gente lo tenía por un hombre pecador. En el versículo 7 de Lucas 19 se dice que la gente lo tenía por un hombre pecador. Un hombre pecador es alguien que no se ajusta a la ley moral de Dios en sus acciones, en sus actitudes, en sus pensamientos. Es decir, que Zaqueo era tenido por un hombre que estaba lejos de Dios, no tenía una relación buena con Dios, ni mucho menos se interesaba por hacer la voluntad de Dios. Tanto la gente como los líderes religiosos tildaban a los publicanos de ser pecadores. ¿No recuerda cuando Cristo se sentó a comer con publicanos? Los religiosos le recriminaron a los discípulos diciendo, si nosotros vamos a Lucas capítulo 5, versículo 30, hay una pregunta que les dicen los fariseos a los discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? A lo que Jesús les replicó diciendo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dice Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mi amigo, posiblemente usted sea uno de los que son tenidos por lo peor en la gente. Pero quiero decirle que Jesús busca salvar al pecador, al perdido. Él no vino a llamar a justos, dice la Escritura, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios es tan misericordioso que les extiende su salvación a todos los que se arrepienten y se apartan de su mal camino. Un ejemplo de esto se puede ver en la carta a los Corintios. Allí Pablo les dice a los hermanos en Cristo, pues en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 al 30. Me gustaría que fuéramos y veamos esa cita bíblica. Y dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 al 30. Esto es Pablo una vez más hablándole a los hermanos de Corintios que ya se habían arrepentido y habían venido a Cristo. Y dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Note lo que dice la Escritura, lo necio del mundo, lo débil del mundo y lo vil del mundo y menospreciado, dice, escogió Dios. Algunos hermanos de Corinto venían de un mundo de prácticas pecaminosas como la inmoralidad sexual, la idolatría, el adulterio, echándose hombres con hombres, ladrones, avaros, algunos borrachos, chismosos y tramposos. Pero ya habían dejado su vida pasada, ellos se habían arrepentido de todas estas cosas. Ahora les dice Pablo, ellos habían sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios. Los que hemos venido a los pies de Cristo somos un ejemplo de lo que implica el amor y misericordia de Dios. Claro está que es por medio de Jesucristo. Jesucristo es la esperanza de todos los hombres que están lejos de Dios. Dios no se agrada del pecado. La vida de este hombre, Zaqueo, este era el ambiente en el que él vivía. Lo segundo que podemos ver, hermanos, es que vemos que este hombre manifestó su necesidad espiritual. Su necesidad espiritual.
Veamos ahí en Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, versículo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículo 3 y 4. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Mis queridos hermanos, se dice que tenía el deseo de acercarse a Dios. Lucas nos dice que este hombre ansiaba ver a Jesús. En algunas ocasiones hemos escuchado de gente que se siente hastiada de la vida miserable que lleva en el mundo, y esto le motiva a buscar un cambio. No se nos dice cuál haya sido las circunstancias por las que estaba atravesando Zaqueo, que le llevó a un deseo profundo por querer ver a Jesús. En el verso 3, Lucas nos dice que él procuraba ver quién era Jesús. Esas palabras procuraba indica que Zaqueo estaba haciendo todo lo posible, o todos los esfuerzos posibles por lograr ver a Jesús. Esta actitud demuestra que dentro de su corazón sentía una necesidad espiritual por conocer al Señor. Posiblemente él haya escuchado la fama de Jesús acerca de sus enseñanzas, sus prédicas y aún sus milagros. O posiblemente haya visto el cambio de algunos colegas que experimentaron al estar con Jesús. Lo cierto es que Zaqueo manifiesta un profundo deseo por ver a Jesús. Qué hermoso es desear ver a Jesús. Creo que no hay nada mejor que ese sentimiento de desear ver a Jesús. En las Escrituras se registra de algunos que desearon ver a Jesús. Se dice que en una ocasión hubieron ciertos griegos que deseaban ver a Jesús. Eso lo podemos ver en San Juan capítulo 12, versículo 21. También se dice que Herodes Antipa deseaba ver a Jesús. Eso está en Lucas capítulo 23, versículo 8. Pero una cosa es desear ver a Jesús y otra cosa es actuar esforzándose para lograr ver a Jesús. Zaqueo estaba dispuesto en lograr este objetivo. Mi amigo, solo Jesús puede saciar la necesidad que hay en el corazón de los hombres. Posiblemente usted esté pasando por una situación de dolor, de tristeza, de amargura, de decadencia en tu vida, o posiblemente en una situación de vida o muerte. No hay nada más hermoso que desear venir a los pies de Jesús. Jesús es la respuesta para tu necesidad. Él es la esperanza para el hombre perdido. Dice la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso está en Lucas capítulo 19, versículo 10. Él no echa fuera a nadie. Él busca traer al hombre que está fuera de la presencia de Dios. Zaqueo buscó con ahínco saciar su necesidad espiritual. Se dice en el verso 3 que no podía ver a Jesús por causa de la multitud, pues era de baja estatura. Su intriga por saciar su necesidad de ver a Jesús no le permitió dejarse vencer por los impedimentos en los que se enfrentaría. El primer impedimento era la misma gente que le rodeaba. Mis amados hermanos, dice el capítulo 19, versículo 3, dice, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, ¿qué? A causa de la multitud. A causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, a causa de la multitud. Mis queridos hermanos, recordemos que de él no se hablaba nada bueno. En esta ocasión la gente le era un obstáculo para acercarse a Jesús. La verdad es que la gente puede ser de bendición o de obstáculo. Un ejemplo de ello lo vemos en el capítulo anterior. En el capítulo 18 de Lucas, capítulo 18, podemos ver, mis amados hermanos, vayamos rápidamente y veamos qué es lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 18, versículo 35 al 39. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. El 36, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. 37, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. 38, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Versículo 39, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Si podemos ver, hermano, en el caso del ciego se ve a la gente siendo obstáculo para que se acercara a Jesús. Esa gente le callaba para que no clamara a Jesús para ser sano. Asimismo, se dice que los judíos eran obstáculo para dejar que los demás creyeran en Jesús el Cristo. Eso está en San Juan capítulo 9, versículo 23. Mis amados hermanos, este era un obstáculo para Zaqueo. Segundo impedimento que podemos ver mientras Zaqueo se está tratando de ver a Jesús, mis amados hermanos, su segundo impedimento para ver a Jesús era su baja estatura. Esto puede indicar que para los demás Zaqueo no era digno de acercarse a Dios ni recibir su gracia por su mal proceder. En otras palabras, Zaqueo no estaba al nivel espiritual para lograrlo. Mi amigo, las Escrituras dice que tenemos un enemigo de nuestras almas. Este usará todos los medios posibles para evitar que usted se acerque a Dios. Estos medios de obstáculos pueden ser, número uno, las religiones, los placeres, puede ser la fama, el dinero y el mundo. Todos estos son instrumentos para desviar la atención para que no te acerques a Jesús. Sin embargo, en la historia que estamos viendo, Zaqueo fue insistente y sobre todo también inteligente. En el verso 4 se ve a Zaqueo subiendo a un árbol sicomoro, porque allí dice la Escritura que pasaría a Jesús. Este acto de subir a este árbol demuestra que estaba entregado por saber conocer a Jesús y poderse acercar a Dios. Amigo, el único medio para acercarse a la verdad de Dios es el Evangelio de Cristo. En el Evangelio de Cristo se revela la justicia de los hombres por fe y para fe, dice Pablo. El Evangelio de Cristo es el único que ofrece perdón, ofrece salvación y ofrece vida eterna. Es necesario que vengas a la verdad de Cristo. Mis amados hermanos y amigos, lo que podemos ver también, lo tercero que podemos ver es que este hombre experimentó un cambio genuino al estar con Jesús. En Lucas capítulo 19, versículo 5, veamos rápidamente, capítulo 5 al 8, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mis queridos hermanos, el ambiente en el que se movía Zaqueo no era nada bueno. Pero en los versos 5 y 6, Lucas nos dice que al llegar Jesús donde estaba Zaqueo, lo llamó por su nombre y lo invitó a bajar del árbol porque él iba a ir a posar en su casa. Al instante, Zaqueo, dice la Escritura, que bajó del árbol y recibió a Cristo con gozo. Mis queridos hermanos y amigos, cuando Cristo llega al corazón del hombre, los pensamientos cambian de una manera maravillosa. La dicha de este hombre fue que no solamente tuvo la bendición de ver a Jesús, sino que tuvo el privilegio de tenerlo en su propia casa. Aparte de esto, vemos el cambio que comienza a surgir en la vida de este hombre. Su conducta muestra que su vida daba un giro distinto al que había tenido o en el que estaba acostumbrado. Toma la actitud de dar primeramente a los pobres la mitad de sus bienes. Esto es una muestra, mis amados hermanos y amigos, de una genuina conversión. Esto demuestra que estaba dispuesto a servir al Señor con su corazón. Quería iniciar una relación y comunión con el Señor, hasta estar dispuesto a enmendar 4 veces, dice la Escritura, más a quienes haya defraudado. Qué maravilloso cambio el que se nota en este hombre que estaba perdido en sus malos caminos. Las palabras de Cristo declaran la salvación en la casa de Zaqueo. Lucas dice, capítulo 19, versículo 9, Lucas dice:
Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa indica que Zaqueo recibía la salvación de Dios. Una vez que Zaqueo se había convertido al Señor, seguro que con su testimonio también vendría toda su familia a la salvación de Cristo. Y no solamente su familia, posiblemente sus amigos. Bien dice su palabra en el capítulo 19, versículo 10. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa era la misión de Cristo. Zaqueo estaba perdido en sus pecados de extorsión, soborno y fraude, pero su vida dio un giro impactante ante los ojos de los demás. Ahora veía con claridad la verdad de quién era Jesús. Jesús es la salvación de los hombres. Su misión fue de rescatar, redimir y dar vida eterna a todos los que están lejos de Dios. Claro, si estos hombres pecadores vienen y se arrepienten de sus pecados, la vida en Cristo es diferente, mi amigo. La vida en Cristo trae paz. La vida en Cristo trae tranquilidad. La vida en Cristo trae estabilidad, fe, esperanza y sobre todo la salvación y vida eterna. El apóstol Pablo decía en su carta a Timoteo: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Pablo experimentó ese cambio en Cristo, al igual que Zaqueo. ¿Quiere usted ser diferente? Mi amigo, la Biblia declara y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto está en San Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. En otra escritura se dice que para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es Juan hablando precisamente el objetivo de escribir su evangelio. Mi querido amigo, hoy es el día de salvación para tu alma. Dios quiere que procedas al arrepentimiento. Dios quiere que te apartes del mal camino para que vengas a servir al único Dios y verdadero. Mañana, si existe, podría ser muy tarde. Mi querido amigo, la muerte puede llegar de sorpresa a la vida. La muerte puede llegar en cualquier momento. Pero si te rindes al Señor, tendrás vida eterna en Jesús. Y si no, solo te encontrarás con la condenación eterna. Que en este día usted pueda reaccionar y ver que necesitas a Jesús. Jesús busca salvar al perdido.